Hola, estimados, estimadas, estimades, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que estén muy bien en cuarentena. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre redes. Vamos a estar tomando como base el capítulo 9 del libro de Sistemas de Información Gerencial de Briano. Bien, imagínense ustedes teniendo una conversación con un amigo. ¿Cómo es que se entienden? ¿Cómo logran captar lo que les está diciendo el otro? ¿Por qué medios? Bueno, imagínense dos computadoras tratando de comunicarse. Eh, ¿Cómo una computadora puede entender a la otra? El modelo es el mismo, es el modelo de comunicación. Eh, Tenemos una fuente que es desde donde sale el mensaje. Tenemos qué es lo que transmite, eh, en qué idioma, sobre qué sistema de transmisión, o sea, sobre qué canales, sobre qué infraestructura. Del otro lado lo está esperando un receptor que toma esa información, de alguna manera la decodifica y la permite terminar de entregar en el destino. Es necesario tener en cuenta un par de conceptos. Uno, que es la amplitud de banda o el ancho de banda. Imagínense una tubería de agua. Bueno, mientras más ancho es ese caño, más agua pasa. Esto es exactamente lo mismo. Entonces el ancho de banda tiene que ver con el ancho máximo de datos que pueden pasar. Habíamos visto que los datos se miden en bits, en este caso bits por segundo. ¿Cuánta cantidad de bits en un segundo pueden pasar por este tubo? Bien, por otro lado, tenemos lo que es la banda base o la banda ancha. La banda base son esos medios que pueden llevar una información a la vez. Por ejemplo, los cables de teléfono solo envían datos telefónicos por ahí. En cambio, lo que es banda ancha, utilizan el mismo cableado, por así decirlo, pero mueve distinta información. En este caso podría haber internet, podría haber televisión por cable, o sea, distintos tipos de datos sobre el mismo cable físico. Bien, teniendo en cuenta estos conceptos podemos decir entonces que tenemos dos tipos de medios de transmisión, los sólidos y los inalámbricos. Vamos a empezar hablando por los sólidos. Dentro de los sólidos podemos tener lo que son el par trenzado, cable coaxil, fibra óptica y algo nuevo que se llama PLC. Ahora vamos a ver de qué se trata. El par trenzado es el típico cable que tienen en su casa para conectar a internet, que sale del módem. Van a ver que es parecida a la del teléfono, pero cambian algunas cosas. Una que es un poco más ancha y cambia la ficha, que la ficha también es más grande. La ficha se llama RJ45 y van a ver entonces que esa es la principal diferencia con el cable del teléfono. Lo otro también es que tiene distintas categorías. Si ustedes van y ven el cable, van a ver en alguna parte que tiene impreso texto, medidas y demás. Fíjense que seguramente el cable que tienen dice categoría 5, 8 hilos. Esto es un tipo de categoría que es de lo más común, igual que seguramente va a decir UTP. Hay otra clase que es STP, que son de mayor velocidad, pero lo común que vemos en las casas son de tipo UTP. Este tipo de cables son confiables, son de bajo costo, entonces son los que se usan para los hogares o para establecer una red dentro de una empresa, siempre y cuando sean distancias cortas, porque cuando esto supera los 2 kilómetros, ya hay que instalar repetidores, ya que la velocidad no es la misma. Igualmente tiene baja velocidad a comparación de otro tipo de cables, ¿no? Pero bueno, el costo es lo que permite que lo podamos tener en nuestros hogares. El cable coaxil es el del cable, es ese alambre único que nos llega por la televisión por cable que también permite transmitir internet. La fibra óptica es un cable que tiene como cristales trenzados y lo que se transmite es
los datos por medio de la luz. Esto hace que pueda cubrir distancias más grandes y que tenga mucho más velocidad que los anteriores que mencionamos. Lo malo de esto es que es muy costoso, entonces lo que se suele hacer es utilizar esto de manera troncal, o sea, en las calles, y después desde la calle hacia el interior de una casa utilizar el otro tipo de cableado. Y el último, que es la tecnología PLC, que en realidad no está en el libro, es algo nuevo, utiliza la energía eléctrica, o sea, es un aparatito que uno enchufa en alguna toma, en algún toma corriente de su casa, por ahí enchufa en otra punta de la casa y aprovecha todo el cableado eléctrico para hacer la transmisión de internet desde un lugar hacia el otro. Eso es algo nuevo, si lo ponen en cualquier buscador, ya se está comercializando, entonces sería otra forma de transmisión de datos. El siguiente grupo de medios de transmisión son los inalámbricos. Dentro de ellos tenemos los microondas tipo satélite, ondas de radio, infrarrojo o Li-Fi. Ahora vamos a ir explicando qué es cada uno de ellos. La primera categoría son los microondas, se les llama también punto a punto o direccionales. Recuerdo en Chile haber ido a un parque de estos de ciencias donde había tipo 2 antenas parabólicas a una distancia bastante considerable, donde una persona se subía por una escalerita a una, se ponía delante de una antena parabólica y la otra persona a, no sé, 100 metros de distancia se ponía en la otra antena parabólica. Y uno hablaba apuntando la voz hacia el interior de la antena y se escuchaba perfecto en la otra punta. Esto es un poco cómo funciona el tema de los microondas. Se tienen que estar mirando 2 antenas tipo parabólicas y de esa manera pueden emitir mediante ondas microondas datos. Esto se suele usar en lugares donde no llega el internet o las comunicaciones son muy deficientes. Utilizando el mismo concepto de microondas, se empezaron en un momento determinado de la historia a utilizar los satélites, donde uno enviaba un dato a un satélite y este satélite triangulaba y enviaba el dato decodificado hacia otro lugar del mundo. Han surgido cosas mucho más modernas en la actualidad. En África, por ejemplo, se están usando drones o hasta Google tiene unos globos, tipo globos aerostáticos, donde estos hacen que se triangule los datos para poder brindar conexión a determinadas zonas que obviamente no llega cableado y menos una comunicación por satélite. Cuando hablamos de drones que dan conectividad a internet, no estamos hablando de estos drones con hélices que nos venden en la juguetería, sino que son más tipo mini aviones que tienen mucha autonomía de vuelo y por eso va distribuyendo conectividad en determinadas zonas. Las ondas de radio, la diferencia que tienen con lo anterior es que son omnidireccionales. Esto significa que el espectro de los datos no viaja en una sola dirección, sino que abarca cualquier dirección. Lo importante es que el receptor pueda captar esa señal, decodificarla y entenderla. Otro medio de transmisión es el infrarrojo, es el que se suele usar en el Bluetooth o controles remotos, pero generalmente son para muy corta distancia, donde transmiten datos quizás a una buena velocidad, pero es imprescindible que la distancia sea muy corta. Y algo bastante nuevo también, que no lo encontramos en el libro, se llama Li-Fi. A alguien se le ocurrió en algún momento, al mirar una lamparita de luz, entender que la luz tiene oscilaciones. Entonces dijo, si esas oscilaciones las podemos manipular y hacer que sean datos, ceros y unos, ¿por qué no podríamos manejar esas oscilaciones como si fueran señales de datos?
Entonces a partir de ahí se creó lo que es Li-Fi, que es comunicación por luz. O sea, yo podría tener una máquina con un receptor de luz, estar abajo de una de estas lamparitas, por así decirlo, que envían señal, y la luz es la que me está enviando una señal de internet. Mientras esté abajo de la luz, puedo recibir a velocidades muchísimo más veloces que de cualquier otro tipo. Por ahora no está muy desarrollado esto porque la limitación es que tengo que estar exactamente abajo de esta luz. No me puedo mover por la casa como puedo hacerlo hoy con el Wi-Fi común. Pero bueno, es lo que se viene, es parte de lo que viene. Bien, ahora vamos a hablar de las redes. Una definición que podemos encontrar en el libro es que es un conjunto de computadoras y otros dispositivos interconectados entre sí por los medios de transmisión y componentes de hardware. Bien, ¿qué significa esto? Imagínense que estamos, no sé, en el medio del campo, alejado de todo, no tenemos internet, no tenemos nada. Lo que sí tenemos la suerte de tener 3 computadoras. Tenemos un par de cables también. Habíamos visto que podíamos tener unos tipos de RJ45. Y mediante esos cables los conectamos a las computadoras. Enganchamos las 3 computadoras. Y ahí ya tenemos una primer red. O sea, tener una red no tiene que ver necesariamente con Internet. Tener una red significa conectar computadoras. Entonces, con este ejemplo que les acabo de mencionar, podríamos decir que estamos hablando de una LAN, una red de área local, o sea, computadoras interconectadas entre sí mientras se mantengan en una distancia cercana. Ahora imagínense que tengo la casa de un familiar a 10 kilómetros, seguimos ahí en el medio del campo, en el medio de la nada. También tiene 2 computadoras que mediante un cable armó su LAN, su red de cercanía, pero queremos que las 2 computadoras de él con las 3 computadoras mías estén conectadas. Entonces instalamos, ponemos unas antenas parabólicas que se miren. Obviamente no tiene que haber un árbol, no tiene que haber nada en esos 10 kilómetros. Instalamos entonces un punto a punto y de esa manera interconectamos mi LAN con la LAN de este familiar. Ahí ya estaríamos hablando entonces de lo que se llama una WAN, W-A-N, una red de área amplia. Hay otras también que se llaman redes de área metropolitana. Esto tiene que ver con el alcance de la red a medida que voy agregando tramas a la misma. Bien, entonces ya tenemos nuestra red donde están separados por una determinada distancia y pudimos unir 2 redes LAN mediante un punto a punto. Esto es una red privada porque nadie puede acceder, ningún tercero, ningún otro vecino puede acceder a la comunicación de estas computadoras. Es totalmente privada. Bien, ¿qué pasa ahora si en vez de hacer el punto a punto nos conectamos por internet? Ahí ya estaríamos metiéndonos en lo que es una red pública. Internet es una red pública, donde algún hacker o cualquiera que pueda tener algún conocimiento podría captar esa información de datos que está yendo desde un lugar hacia el otro y podría utilizarla a su favor. Esa es la desventaja de utilizar redes públicas. Una solución a ello es lo que se llama la VPN. El VPN es como si fuera un túnel secreto que va por entre medio de esta red pública, donde solamente van nuestros datos. Entonces, desde nuestra LAN, desde nuestro lugar de origen hacia el otro punto, utilizamos internet, pero armamos una VPN, entonces los datos que van desde un lugar al otro van por ese túnel privado y nadie puede acceder a ellos. ¿Cómo funciona esto? En realidad es porque cuando salen los datos y cuando llegan van encriptados. Entonces la misma VPN se encarga de hacer ese trabajo y que no se puedan ver por más que utilicen una red pública. Bien, volviendo al ejemplo que armamos con estas computadoras, podríamos decir que esto es una red privada,
pero también es una intranet, porque es un conjunto de computadoras que las estamos utilizando solamente los que pertenecemos a esta red chiquita, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que también accedan a estos datos clientes o proveedores? Quizás un cliente para poder cargarme un pedido en alguna página, o algún proveedor que quiera ver su cuenta corriente para poder realizar los pagos. Entonces ya nuestra red o los portales que manejamos de manera interna los queremos compartir. Ahí estaríamos hablando entonces de una extranet. Ahora bien, dijimos que cualquiera con ciertos conocimientos podría captar los datos que estamos transmitiendo a través de Internet de una manera no muy difícil. Entonces, por eso fue que surgieron los protocolos de seguridad, donde a medida que fue avanzando el tiempo, fueron cambiando desde los que se llaman WEP, WPA, WPA2, que son los que se vienen utilizando hasta el momento, y lo más nuevo, WPA3. Estos protocolos de seguridad no solo evitan que las partes no deseadas se conecten a una red inalámbrica, tomen datos, sino que también encriptan sus datos privados enviados a través de las señales. El web fue el primer intento de desarrollo para seguridad de redes inalámbricas, que duró durante los primeros años, desde 1999, donde por lo menos intentaba mantener la misma seguridad que el cableado. Pero así todo era muy vulnerable. Después, como mejora, surgió el WPA, cuando cambió un estándar de protocolo de Internet, surgió el WPA2, que lo que hizo fue básicamente mejorar lo que tenía que ver en la encriptación de los datos. Pero en definitiva esto es lo que se viene utilizando hasta el día de hoy. De hecho, cuando configuramos por primera vez el Internet que contratamos, seguramente nos pide una clave y ahí tenemos que elegir si usamos WPA, WPA2, es lo que se viene utilizando hasta ahora, salvo que tengamos un módem muy nuevo, donde ya podemos empezar a utilizar el WPA3, que ya tiene otros sistemas de seguridad. Otra forma de mejorar el sistema de Internet es en nuestro módem actualizando el firmware. Este es como una especie de mini sistema operativo, un programita que van sacando actualizaciones y van sacando mejoras tanto de seguridad como de performance. Otra cuestión de configuración que podemos tener en nuestros modems es el SSID, que no es otra cosa que el nombre de la red. O sea, nosotros cuando, por ejemplo, tenemos nuestro celular y queremos conectarnos, vamos a ver que aparece un nombre. Este nombre viene por default en el módem o lo podemos cambiar. Siempre conviene cambiarlo. Si uno ve uno de estos nombres y está el nombre de la empresa que provee el servicio, quizás algún hacker podría decir, esta persona jamás se metió en el módem, jamás cambió los parámetros por default, jamás cambió la clave por default, que a veces es 1, 2, 3, 4, o a lo sumo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y con esa información ya puede entrar a nuestra red y sacarnos internet. Entonces, a modo de consejo, para mejorar un poquito la seguridad de nuestro internet, es de alguna manera poder ver cómo podemos entrar a la configuración de internet de nuestro modem, cambiar el nombre del SSID, actualizar el firmware y poner alguna clave de seguridad de lo más actual que haya. Seguramente van a tener la posibilidad de poner un WPA2, pero por lo menos eso. De esa manera sabemos que tenemos una red un poquito más segura. Bien, ahora vamos a hablar de las topologías. Imaginemos que estamos montando nuestra empresa, pero todavía no nos llega a internet, nos va a llegar el mes que viene. Bueno, pero tenemos distintas computadoras y de alguna manera quiero que estén conectadas entre sí. Quiero que si alguno trabaja en un
documento, en un Excel, lo pueda compartir con otra computadora. Quiero que si tenemos unas impresoras se pueda imprimir desde cualquier máquina. Tenemos nuestros cables Ethernet o de par trenzado o tipo con terminal RJ45, es lo mismo, es lo que ya estuvimos charlando, y las conectamos entre sí. Pero bueno, ¿de qué manera o qué formas hay de conectar estas computadoras que tenemos en nuestra empresa? Y ahí es donde surge el concepto de topología. De acuerdo a la forma en que conectemos las computadoras, entonces van a surgir distintos tipos de topología, cada uno con sus características. La primera es la que se llama tipo bus. Si vemos el dibujo en la imagen, esto es un cable que conecta todas las computadoras. Por lo tanto, cuando una computadora quiere mandar un mensaje, lo lanza en este bus y va a cualquier dirección, hacia la izquierda o hacia la derecha. Envía los paquetes de datos buscando la computadora de destino. O sea, el paquete de datos es como si fuera una vieja carta donde teníamos el destinatario y tenemos el remitente, o sea, hacia dónde va y quién es el que lo está mandando. Cada dato, cada paquete de datos tiene esta información, entonces va pasando, es como si fuera pasando puerta por puerta, diciendo o averiguando si ahí es donde tiene que dejar los datos. Entonces esto hace que la red se pueda llegar a saturar, porque imagínense que van un montón de datos de todas las computadoras probando en cada máquina si ahí es donde tiene que dejar los datos. Cuando llega el fin del bus, gráficamente es como si fuera un punto, pero ahí muere la señal, porque si no estaría rebotando infinitamente. Entonces va de un lado al otro, pero cuando llega al extremo del bus, esta señal muere. Lo malo de esta topología es que si una parte del cable se corta, no tenemos más red. El otro tipo de conexión es lo que se llama como anillo, donde la red se conecta como si fuera un círculo, por lo tanto no tiene un principio y un fin. Cuando una computadora envía un paquete de datos, esta no va hacia todos lados, sino que van todas en un mismo sentido. Es como si fuera una calle de una única mano, van todos hacia un mismo lado. Va pasando por cada computadora hasta que llega a la computadora de destino y en ese momento la señal muere, deja de circular. En este caso también, si se corta el cable, la señal muere y no puede funcionar la red. Una solución es poner un doble anillo. Entonces los datos, si no van por uno, va por el otro, si se llegara a cortar. Pero la topología más utilizada es la de estrella distribuida, donde se puede poner un servidor y desde el servidor va tejiendo tramas con distintas conexiones. Si llegado el caso, si se corta algún cable, en todo caso no funcionará esa trama, pero el resto de la red sí sigue funcionando. Y el concepto de malla, bueno, no está en el libro, pero sería un conjunto de estrellas distribuidas. O sea, sería una estrella distribuida en muchos niveles, mucho más grande, formando lo que sería una malla. Esto se suele ver en grandes empresas. En empresas de determinado tamaño puede haber muchos servidores, muchos servers para distintos servicios. Entonces ahí es donde podemos visualizar más fácilmente cómo es una topología tipo malla. Bien, en esta nueva imagen vamos a ver cuál sería el hardware que permite que las computadoras se comuniquen. Lo primero es lo que se llama tarjeta de red, que bueno, antes en las computadoras viejas era algo que se compraba aparte, se instalaba. Hoy ya todas las computadoras vienen con tarjetas de red, que vendría a ser el puerto donde se conecta el cable Ethernet, o ya directamente las notebooks por ahí no lo tienen y directamente trabajan con conexiones inalámbricas. Pero es la posibilidad, es lo que posibilita, que una computadora pueda tener conexión. En el libro nos menciona el hub, el switch, pero son tecnologías que ya quedaron viejas hoy. Si nosotros contratamos internet,
ya nos viene un módem, y el módem, además de módem, cumple las funciones que solían utilizar estos otros hardware de conexión, que no es más que distribuir la red. O sea, tenemos nuestro módem en nuestra casa. Entra el cable que le da internet al módem, y vamos a ver, si vamos a chusmear el módem, seguramente tenemos, no sé, 4, 5, 6 puertos donde podemos conectar nuestro cable Ethernet. Eso es básicamente lo que hacían antes los hub o los switch, donde entraba internet de un lado o una conexión y salía hacia muchos. Hoy ya nuestro propio módem casero hace todo eso. En las empresas se utilizan los routers, que son servicios mucho más grandes para distribuir un cableado mucho más grande y de manera inteligente. Cuando decimos inteligente, quiero decir que antes, cuando se mandaba un dato, el dato se disparaba hacia todas las redes y iba pivoteando por todas las redes y por todas las computadoras hasta que llegaba al lugar de destino. Hoy con los routers eso no pasa. Un bridge es algo que permite conectar redes que están distanciadas físicamente, y cuando hablamos de un repetidor es, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro módem en nuestro hogar, en la planta baja, y en el segundo piso no nos llega señal. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, podemos comprar un repetidor. Esto es un aparatito que físicamente quizás está parecido a un módem, donde capta la señal débil del Wi-Fi que está llegando y la amplifica. De esa manera se repite. Es lo que podemos ver en los hoteles también, donde nos dicen que depende del piso en el que estemos, tenemos la conexión a un módem distinto. En realidad son distintos repetidores. O sea, tienen un módem quizás en la planta baja, y a medida que van subiendo de piso van teniendo distintos repetidores de señal. Y cuando hablamos de técnicas de conmutación, tiene que ver con cómo hacen los datos para llegar desde un emisor hasta un destino, cuando en el medio tenemos una gran red de redes con una infinidad de caminos distintos. En sí, lo primero que tenemos que entender es que los datos se separan. Si tenemos, por decir, un MP3, no manda todo ese conjunto de datos de manera inseparable, no, los separan en distintos datos, y quizás cada dato va por caminos distintos, va por rutas distintas, por nodos distintos. Quizás algunos llegan más rápido al destino, pero van a estar a la espera a que se completen. Cuando se completan todos los datos, se vuelven a juntar, se decodifican y tenemos armadito el MP3 en destino. Bien, vamos a volver a hablar un poquito de los protocolos de red. Los protocolos de red o protocolos de comunicación no son más que un conjunto de normas y criterios establecidos por alguien en algún momento determinado, y que estipulan cómo se conectan los diferentes componentes de un sistema de interconexión. Un protocolo de red plasma información importante para la conexión. Por ejemplo, notifica cómo se concreta la conexión física, desde dónde hacia dónde va. Habíamos mencionado que es como si mandáramos una carta donde tenemos una dirección, un remitente, un lugar de destino. Esto después vamos a ver que es la IP. Determina la forma cómo se debe empezar y culminar la comunicación. Esto es si, como habíamos dicho, los datos se desagregan, en qué momento el sistema sabe que ya llegaron el 100% de los datos y se tienen que juntar y la comunicación termina, o sigue a la espera de esos datos. También fija la manera de actuar frente a datos corrompidos, o sea, qué pasa si un paquete de datos que conforma a todo un archivo se pierde en el camino y nunca llega. ¿Qué hace el sistema? Bueno, cada protocolo va a actuar de una manera distinta
ante estas situaciones. También tenemos que decir que brinda protección a la información frente a ataques de intrusos. ¿Y qué pasa si está recibiendo un ataque? Y bueno, cómo tiene que actuar para cerrar la transmisión de la información. Puede haber muchos protocolos, de hecho hay más de 100, dependiendo el uso, el medio de transmisión y demás. Es como decir que fueran distintos idiomas. O sea, si observamos a dos brasileños charlando, nos vamos a dar cuenta que están hablando en portugués. Si vemos a dos argentinos hablando, vamos a ver que están hablando en español, salvo que escuchemos algún cordobés. Pero más allá de eso, lo importante es que cada uno tiene un determinado vocabulario que tanto el emisor como el receptor los entienden. Entonces, depende del lugar físico por el que se transmite, puede haber distintos tipos de protocolos. Entonces vamos a empezar viendo los más comunes dentro de ese mundo de 100 tipos de protocolos que hay. Podemos separarlos en los que son para cableados o los que son para inalámbricos. Dentro de los cableados vamos a ver unas siglas que son la IEEE, que no es otra cosa que la sigla del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. O sea, es un grupo de muchachos que se juntaron en algún momento y dijeron vamos a establecer un protocolo. 802, ¿por qué 802? Porque la primera reunión fue en el año 80, en febrero del año 80. Entonces se les ocurrió poner 802 a este protocolo. A partir de ahí fueron saliendo varias versiones, entonces vamos a tener la 802.3, 802.5 y demás. La diferencia entre cada una de esas versiones es el uso o para qué tipo de red se utilizan. Particularmente el 802.3 Ethernet está pensado para las topologías tipo bus, pudiendo adaptarse al funcionamiento de cómo funciona esta red. La 802.5 es para la topología tipo red. Esto es porque, como habíamos dicho, dentro de un círculo va pasando la información y necesita un token, que es como un paquete de datos que permite que los mismos puedan ser aceptados por una determinada computadora o no, y esto va girando alrededor del anillo. Por eso en este tipo de topologías se usa este protocolo. TCP/IP. Bueno, este sencillamente es el estándar de protocolos que se utiliza para Internet, el que se usa hoy por hoy. ¿Y hace cuánto creen que está este protocolo? Bueno, por allá por 1969, un grupo de personas en Estados Unidos, en la defensa, en el ejército, se juntaron para hacer un proyecto. El proyecto se llama DARPA, y así surgió un protocolo, un tal famoso TCP/IP, que lo usaron obviamente para fines militares. Por allá por 1983, esto ya se empezó a utilizar como estándar de protocolo de comunicación entre redes, siempre manejándose dentro del ejército. Así que bueno, como verán, este protocolo, Internet, tiene más años de lo que por ahí creíamos. TCP es la sigla de Protocolo de Control de Transmisión, que permite establecer una conexión e intercambio de datos entre dos anfitriones. Este protocolo proporciona un transporte fiable de datos. Y la otra parte de la sigla es IP, que es protocolo de Internet, que tiene que ver con las direcciones que se utilizan. O sea, cada computadora está ocupando una dirección. Estas direcciones son otorgadas, no las podemos, sí, las podemos adquirir, pero en principio son otorgadas, y como no hay muchas, entonces estas direcciones se van cambiando. O sea, cada vez que nosotros tenemos internet en casa, nos estamos conectando a una IP, a un número de IP. Si apagamos todo, apagamos el módem, apagamos la electricidad, al otro día volvemos a encender,
si nos conectamos vamos a estar trabajando con otra IP, vamos a tener otro número. Esto significa que son IP dinámicas, o sea, hay un stock limitado de números de IP y se van asignando de manera aleatoria. ¿Qué pasa si yo quiero tener un número de IP fijo? Bueno, sí, ahí lo puedo comprar, lo puedo adquirir para tener el host o mantenimiento de una página web, por ejemplo. Pero si no, en nuestra casa vamos a darnos cuenta que la IP va variando. En este punto podemos diferenciar IP pública de IP privada. Son dos direcciones. La IP pública es un número único que identifica nuestra red desde el exterior. Sería como la dirección de nuestra casa, por así decirlo. Mientras que la IP privada es un número único que identifica nuestro dispositivo dentro de nuestra red interna. Sería, no sé, si estuviéramos en un hotel, sería nuestra habitación, por así decirlo, el número de la habitación. O sea, es como se identifica de manera interna a esa máquina en particular. Más allá de que esto sea dinámico o estático. Después tenemos los protocolos inalámbricos, que son todos basados en ondas de radio. El más conocido y más famoso por todos nosotros es el IEEE 802.11b de secuencia directa. Fue creado por una empresa que se llama Wi-Fi Alianza Wi-Fi. Vieron que el nombre era un quilombo, que nadie se iba a acordar, así que contrataron una empresa de publicidad que se mataron pensando y al final concluyeron que tenían que llamar a ese protocolo como el nombre de la empresa, Wi-Fi, a secas. Así que a partir de ese momento es que tenemos a este lindo nombre y protocolo que nos acompaña en todos nuestros aparatos. Dentro de este mismo protocolo fueron saliendo distintas versiones, el 802.11b, el G, el N, que básicamente lo que hacen es ir agregando potencia y alcance. Como estas señales son basadas en ondas de radio, podemos llegar a tener interferencias si los tenemos cerca de microondas y están cerca de un televisor. Por eso siempre lo más recomendable es que nuestro módem lo tengamos lejos de cualquier aparato. Conviene tenerlo en altura y obviamente las paredes van debilitando estas ondas de radio, por lo tanto si tenemos otro piso o tenemos paredes muy anchas, lo que tenemos que poner es un repetidor de señal. Después tenemos la 802.15 que es para Bluetooth y WiMAX 802.16 que ya son señales reguladas, que tienen que estar reguladas. Volviendo un poquito a cómo mejorar el internet que tenemos en casa, estas ondas de radio funcionan justamente como si fueran señales de radio en distintos rangos o canales. Si tenemos la posibilidad de acceder a nuestro módem o si nos bajamos en el celular cualquier aplicación que analice las señales de Wi-Fi, vamos a ver que hay distintos canales y nuestro módem está conectado a un canal. Vamos a suponer que está conectado al canal 6. Ahora, si todos nuestros vecinos en los departamentos de nuestro mismo edificio están conectados en el canal 6, pero el canal 3 está vacío, obviamente nosotros vamos a tener una saturación de señal y va a andar mucho más lento. Si de alguna manera podemos acceder a las configuraciones del módem, luego de haber detectado qué canales están más vacíos, podemos llegar a cambiar nuestro canal a alguno que tenga menos conexiones al mismo tiempo. Esto, bueno, hay un montón de videos en internet o tutoriales de cómo hacerlo, pero es más que nada para que tengan una idea de que hay distintas formas de mejorar nuestra señal en nuestra casa. Otro truquito, si en algún momento necesitan saber la dirección de IP de su máquina, porque quizás están en la empresa, necesitan de alguna manera contactarse de manera remota o que una computadora vea a la otra para poder compartir archivos, si necesitan saber la dirección de IP, quizás algo un poquito más complejo, saber la dirección DNS, la MAC, son todas direcciones que tiene una máquina dentro de una red. Hay distintas formas.
un truquito sencillo, rápido, es el siguiente. Van a donde dice buscar o ejecutar y escriben CMD, C de casa, M de Marcelo, D de dedo, CMD, y apretan Enter. Van a ver que se les va a abrir una ventanita negra, como eran los viejos de OS, no se asusten. Así como se abre la ventana sin apretar nada, escriben lo siguiente, escriben ipconfig, IP, C de casa, O de oso, N de nene, F de Federico, I de imán y G de gato. Config como configuración, ipconfig. Lo escriben así, todo junto, y apretan Enter. Y van a ver que les va a traer un montón de información. ¿Qué es cada una de esas cosas? Bueno, tranquilamente lo pueden googlear, pero ahí van a ver a grandes rasgos que habla de Wi-Fi, habla de Ethernet, habla de las direcciones LAN. Así que básicamente, en realidad lo que tienen que buscar ahí es algo que se llama IP, B corta 4, que vendría a ser la dirección de IP. Pero si les interesa pueden googlear qué es cada una de esas cosas. Después, una vez que tienen esa información, simplemente cierran la ventanita desde la cruz arriba de la derecha y no pasa nada. Bien, ahora hablando un poquito de lo que tiene que ver con las conexiones a Internet. Argentina está bastante atrasado en ese punto. Acá las conexiones estándar están entre 25 y 50 megas. Por ahí a nivel corporativo se pueden llegar a conseguir 1000 megas, pero en otros países las velocidades que tiene acceso a precios muy baratos cualquier persona desde su casa son muchísimo más elevadas. Dentro del tema de velocidad de Internet hay que tener en cuenta la diferencia entre lo que es la velocidad de recepción y de transmisión, o sea, de subida y de bajada. Siempre es mucho más rápido de bajada, o sea, yo me bajo algún archivo pesado y esto tiene una determinada velocidad de bajada. Y si yo quiero subir un archivo a la nube, bueno, generalmente es más lento. Para saber, y a veces hasta para corroborar si realmente el internet que tenemos en casa es lo que nos están facturando, hay varias páginas que se ofrecen a decirnos cuál es la velocidad de conexión que tenemos. Estas páginas funcionan descargando algunos archivos y enviando archivos a un servidor. De esa manera miden lo que se llama la latencia. La latencia es el tiempo de respuesta que tiene un archivo desde el destino hasta la llegada. Respecto a los tipos de tecnología o de cableado que llegan a brindarnos internet a nuestra casa, hoy tenemos lo que es cable módem o ADSL. Cable módem tiene que ver con el cable, ¿no? Lo que habíamos visto antes de los distintos tipos de cableado, es el cable de televisión que nos llega y por ese mismo nos llega la señal de internet. El ADSL es el cableado telefónico. Y por último, y volviendo un poquito a lo que era el Wi-Fi, esto como son ondas de radio, imaginémonos que son como olas, son distintas ondas, de acuerdo al qué tan achatada está esa ola o no, es el espectro que tiene. Entonces, podemos decir que hay de dos tipos, de 2.4 y de 5 GHz. ¿En qué cambia tener un módem que maneje ondas de 2.4 o de 5? Básicamente en que uno atraviesa mejor las paredes, pero tiene unas distancias de recorrido más cortas. Básicamente eso, entonces depende un poquito de lo que necesitemos. Vamos a ver por ahí en modems modernos que podemos llegar a elegir en qué frecuencia, en qué banda queremos que trabaje nuestro internet. Así que bueno, esto fue una aproximación al mundo de las redes. Espero les haya despejado algunas dudas y espero que les haya generado algunas inquietudes también, porque este mundo es gigante y hay muchas cosas que si sabemos podemos
hacer que mejoren las comunicaciones tanto dentro de nuestra empresa como en nuestros hogares. Así que bueno, espero lo hayan disfrutado y cualquier duda pueden comunicarse conmigo. Hasta luego.